Organiza el Observatorio de Religiones Comparadas y la Universidad de Sevilla. Ante todo, mi nombre es Antonio Chávez, soy coordinador de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y mis primeras palabras son de agradecimiento a los miembros del Observatorio de Religiones Comparadas por la invitación. Para nosotros, para la Fundación Tres Culturas, es un placer observar que este tipo de iniciativas académicas tienen también su éxito y su bagaje aquí en la universidad. Y lo comentaba también antes con Alicia, que para nuestra institución, para la Fundación, también sería un placer que en un momento dado, en una segunda edición de este tipo de conferencias que tendría una continuidad, pudiéramos también tener la ocasión de albergar algunas de las conferencias allí en la Fundación. Porque es positivo que ese intercambio entre entidades académicas, culturales, sea redunde en la discusión también del valor también de la religión como fenómeno cultural, como fenómeno también social y antropológico. Sin más, como les comentaba, vamos a dar comienzo a esta tercera sesión en la que vamos a contar con dos conferencias bastante de enorme interés y que seguramente les van a suscitar bastantes interrogantes y bastante sutileza. Contamos con la doctora Macarena García. Macarena es licenciada en Filología Hebrea por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario también de la Universidad Complutense, máster en Ciencias de las Religiones por la Complutense, doctorando también en Ciencias de las Religiones y beneficiaria del programa FPU, con 2 estancias de investigación en Cambridge y en Yale. Y Macarena nos va a plantear una conferencia titulada Entre ángeles rebeldes y hombres transgresores, el origen del mal en la apocalíptica judía. Es que mi letra, la verdad, es que ya, por derivación profesional, como a la vista, ya se va deformando. Un título sugerente. Y sin más, en lo que es la secuencia de la sesión, si os parece, como tenemos 2 ponencias, vamos a plantear una sesión de en torno a unos 40-45 minutos. Abrimos un turno de preguntas, porque siempre es positivo, de hecho, el objetivo de esta sesión es la discusión y la interacción también con nuestro público. Abrimos un turno de en torno a 10 minutos más o menos de preguntas para el público. Hacemos un pequeño descanso y después continuamos con la segunda de la ponencia, que estará a cargo de la investigadora de la investigación. Si no viene Antón Pacheco, que está previsto, que en todo caso lo tendremos ya en la tercera de la conferencia. Sin más, Macarena, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y a todos los asistentes por su presencia. Para mí es un placer y un honor poder presentar mi investigación en este tipo de conferencias. Y antes de comenzar, he de avisar que no voy a tener tiempo de leer todos los textos que van a aparecer en las diapositivas, que son bastantes, lo siento, pero si alguien está interesado en echarles un vistazo más detalladamente, pues al final de la presentación he incluido mi dirección de email, pueden enviarme un correo y yo les envío el PowerPoint sin problema. Bien, primeramente hay que tener en cuenta que el judaísmo es una religión que ha mostrado ya desde sus inicios, a la vuelta del exilio de Babilonia en el 537, antes de la Era Común, una gran diversidad ideológica. A consecuencia de unas circunstancias históricas adversas, el judaísmo se va a ver sometido a un cambio significativo en los siguientes siglos, especialmente durante la dominación grecorromana a partir de la entrada de Alejandro Magno en la zona de Palestina en el 332, antes de la Era Común. El helenismo en el que se sumerge y al que se enfrenta a la vez el pueblo judío, desde dicha fecha supone un continuum cultural que va desde el Mediterráneo hasta el Medio Oriente y que permite que se introduzcan en el judaísmo nuevas ideas, tanto de origen griego como también de otras culturas, especialmente la persa. Y el hecho de aceptar o rechazar estas ideas es lo que nos va a marcar en gran medida la diferenciación de las distintas corrientes o grupos socioreligiosos dentro del judaísmo. Y una de las corrientes que, sin duda alguna, ha llamado más la atención de los investigadores
en este periodo es la apocalíptica judía. Así pues, la apocalíptica judía se establece como una de las ramas alternativas a la rama principal o, con muchas comillas, judaísmo oficial, que aparece en época helenística. Los escritos más antiguos que poseemos son del siglo III, antes de la era común. Si nos fijamos en el propio nombre, Apocalipsis significa literalmente en griego revelación. De ahí que los textos que vamos a tratar nos muestren revelaciones divinas de secretos celestiales, donde van a tener un peso muy importante el dualismo y la creencia en el más allá, además de otros elementos que se van a ir uniendo, como el desarrollo de la angelología y la demonología, la creencia en la resurrección o la inmortalidad del alma, o el desarrollo de esperanzas mesiánicas. Todo ello tiene una clara finalidad social, o función social, que es reinterpretar las tradiciones judías ya existentes y dar al pueblo un consuelo en esos momentos de opresión que están viviendo, profetizando el fin de los tiempos y el pronto juicio final. Es decir, dando esperanzas a los fieles de que su situación se va a mejorar en un futuro y que al final recibirán una recompensa por su recto comportamiento en vida. Por otra parte, se trata de un fenómeno bastante complejo en el que Paul Hanson distingue tres niveles. Por una parte tendríamos la apocalíptica como género literario, por otra la escatología apocalíptica como perspectiva religiosa y por último él acuña el término apocalipticismo para referirse a la ideología de un grupo que comparte la visión del mundo de los apocalipsis. Por lo tanto, en esta conferencia no solo voy a mostraros textos que podrían catalogarse como apocalipsis desde el punto de vista del género literario, sino también otros escritos que pertenecen a diferentes géneros, como pueden ser lecturas bíblicas o testamentos, pero que sí que en su interior podemos rastrear pues, una visión acorde a este movimiento. Uno de los principales investigadores en la materia, el italiano Paolo Sacchi, afirma que un problema parece recorrer la apocalíptica judía en toda su larga historia y es el problema del mal, visto no como transgresión y consecuencia de la transgresión, sino como realidad persistente al hombre singular. ¿Qué significa esto? Que dicho así queda muy bonito. Pues según la teoría de la retribución tradicional que aparece en la Biblia, Dios premia y castiga las acciones del hombre en esta vida. Así, cuando al pueblo judío le va mal, los profetas denuncian que no están obrando bien a ojos de Dios y cuando el pueblo se arrepiente y modifica su comportamiento, llega la salvación divina. Este esquema funciona más o menos bien hasta que el pueblo empieza a constatar el problema del justo sufriente, que ya puede verse o se empieza a apuntar más bien en el libro de Job hacia el siglo IV antes de la era común. Y llegados al siglo II, antes de la era común, en plena época helenística, durante la rebelión macabea, pues esta inconsistencia se hace aún más patente. ¿Por qué? Porque el pueblo constata como los cabecillas de esta rebelión contra los seleucidas, que son los más justos, los más piadosos, sin embargo, no son recompensados por Dios, sino que van muriendo uno tras otro, caen como moscas. Aquí hay algo que no cuadra. Y esta teoría de la retribución tradicional para cierto sector de la población se queda un poco corta. La respuesta es clara en la apocalíptica judía. Gracias a la introducción del dualismo en época helenística, pues pueden proponer ya en el siglo II antes de la era común que si Dios no premia ni castiga las acciones del hombre en esta vida, es que lo hará en la vida futura. Dicho esto, en el día de hoy vamos a centrarnos en aquellos escritos de la apocalíptica judía que tratan específicamente el problema del origen o de la introducción del mal en el mundo terrestre. Piensen que es algo lógico. Asociamos generalmente la apocalíptica con el final de los tiempos y con el juicio final.
Es aquel en donde se premiará la bondad y se castigará la maldad. Y si se van a tratar temas relacionados con el término, con el fin del mal, pues cómo no se van a preguntar también los escritores apocalípticos cuál era el origen de dicho mal. Según los primeros capítulos de Génesis, todos los elementos de la creación responden a la actividad del Dios único, el arquetipo de la bondad y de la perfección. Y sin embargo, como comentamos, la experiencia prueba que el mal es un elemento innegable de la vida del ser humano. Entonces, ¿por qué existe? ¿De dónde procede? Pues una cuestión que tiene fácil solución en los sistemas politeístas, pues para una religión monoteísta se convierte en un verdadero quebradero de cabeza. Si Dios es el origen de todo, ahí tan perfecto, lo es también de las calamidades que asedian el mundo, es el responsable de hambrunas, de sequías, de inundaciones y de las malas acciones del hombre, aquel que había sido creado a su imagen y semejanza. Tenemos un problema. Pues para poder dar solución a estos interrogantes, la apocalíptica judía hace referencia principalmente a dos tradiciones diferenciadas. Por una parte vamos a tener el mito de los vigilantes o la caída de los ángeles, que constituye un origen celeste del mal, y por otra parte el pecado de Adán y Eva va a ser el origen terrestre. Vamos a verlas detenidamente. La primera de las interpretaciones proporcionadas por la apocalíptica judía va a ser el mito de los vigilantes, tal y como se recoge en el libro de los vigilantes del apócrifo 1:9. Como os digo, se trata de una obra apócrifa, la mayoría de escritos apocalípticos lo son, el único que entra a formar parte del canon de la Biblia hebrea es el libro de Daniel, es la única excepción, el resto están fuera, y es una obra que se atribuye pseudepigráficamente a este patriarca antediluviano, a Enoch. Es posible que a la mayoría de ustedes ni siquiera les suene el nombre de Enoch, porque es una figura a la que apenas se le dedican unos versículos en la Biblia hebrea, pero lo poco que se dice de él es muy relevante, o al menos lo era para los escritores apocalípticos. Muchas gracias. De entre los versículos que citan a Enoch en la Biblia, que solo hay 3 casos, me voy a detener un poquito en estos de aquí, que son Génesis 5, 18 a 24. Es parte de una lista genealógica de los descendientes de Set, que está escrita de la mano de la fuente sacerdotal. Entonces, dentro de esta lista hay que tenerse en cuenta la posición que ocupa Enoch en esta genealogía. Es el padre de Matusalén, como pueden ver en la tablita, y el bisabuelo de Noé. Y es el 7º de los patriarcas antediluvianos. Se trata de una posición preeminente, porque el número 7 tiene cierta importancia simbólica. Piensen, por ejemplo, en los 7 días de la creación, donde el 7º día es el día de descanso, el día del Señor. Además, si se compara la longevidad de los distintos patriarcas, el número de años de vida de Enoch destaca tanto por ser sorprendentemente menor al del resto, como por su cifra concreta, que son 365. Y el hecho de que viviera un total de 365 años, número igual al de días en el calendario solar, va a propiciar que las revelaciones relacionadas con este personaje en la apocalíptica judía aludan frecuentemente a conocimientos astrológicos. Cogen un pequeño detalle y pues vamos a ampliarlo. Por otra parte, la descripción que se hace en esta lista genealógica acerca del patriarca pues también contiene datos adicionales que van a ser de gran interés para la apocalíptica. Lo primero que llama la atención del texto de su derecha es la falta de una alusión directa a la muerte de Enoch. Se dice que este dejó de existir, pues Elohim lo tomó consigo. Al igual que el profeta Elías es tomado directamente o llevado directamente a los cielos en 2 Reyes 2, 1 a 11. A 12, perdón. Lo que va a propiciar la aparición de especulaciones sobre este personaje
que van a cristalizar en las narraciones apocalípticas de sus viajes celestiales. Si han llegado a los cielos, pues algo hará por aquí, ¿no? El hecho de que se remarque no solo una, sino 2 veces en muy poco espacio, que Enoc caminaba en compañía de Dios, traducen aquí, bueno, aquí de hecho pone directamente a Elohim en la traducción que les he marcado, pues podría referirse a que era partícipe de la sabiduría divina, pero yo estoy de opinión con ciertos investigadores de que podríamos traducirlo de una manera un tanto distinta, porque Elohim generalmente se traduce por Dios, pero a Elohim, con artículo delante, también puede traducirse como seres divinos. Cuando no tenemos más dioses en el panteón, bajamos un escalón, los ángeles. Y podríamos traducir y caminó Enoc en compañía de los ángeles. De hecho, la camaradería con los seres angélicos es otro de los atributos propios de este patriarca en las tradiciones apocalípticas. Un Enoc como obra pues, se caracteriza por ser un escrito apocalíptico que reúne revelaciones muy diferentes articuladas en torno a este mismo personaje bíblico. Al igual que ocurre con la Biblia, no se trata de una obra unitaria, sino más bien una colección de escritos de diferente datación que van desde el siglo III antes de la Era Común, con el libro astronómico, probablemente la obra apocalíptica más antigua que conservamos, hasta el siglo I de nuestra era con el libro de las parábolas. Y el origen del mal se va a tratar específicamente en la primera de sus partes, que es el libro de los vigilantes, correspondientes a los capítulos 1 a 36 y datado también en el siglo III antes de la era común. Como hay cierta reticencia lógica y natural a atribuir el origen del mal directamente a Dios, el libro de los vigilantes lo que nos va a proponer es un origen celeste, la caída de los ángeles o vigilantes, es decir, seres espirituales que pertenecen a un nivel intermedio entre el hombre y la divinidad. Dice el texto de Enoc: en aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron: ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. Y tomaron mujeres, cada uno se escogió la suya, y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles en salmos y conjuros y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Quedaron encintas y engendraron enormes gigantes de 3000 codos de talla cada uno. Consumían todo el producto de los hombres, hasta que fue imposible a estos alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra ellos y se comían a los hombres. Comenzaron a pecar con aves, bestias, reptiles y peces, consumiendo su propia carne y bebiendo su sangre. Entonces la tierra se quejó de los inicuos. El libro de los vigilantes nos narra cómo este grupo de ángeles, denominados vigilantes, es decir, los ángeles custodios de la guarda, los que vigilan la tierra, pues se degradan al unirse sexualmente con las mujeres mortales, les revelan una serie de conocimientos ocultos y dan origen a los gigantes, que son los causantes del caos en el mundo terrestre. Mientras que los capítulos 6 y 7, a los que pertenece el fragmento, otorgan una descripción general de la línea narrativa a seguir, el capítulo 8 se dedica por completo a una lista pormenorizada de ángeles y los saberes específicos que han transmitido a la humanidad. Todos ellos relacionados con actividades pues, potencialmente corruptoras para el ser humano, podríamos decir. Serían la metalurgia, la cosmética, el embellecimiento de las mujeres, que está ahí muy ligado, las prácticas mágicas y la adivinación. Y la astrología, perdón, se me olvidaba. Dos líderes angélicos diferentes parecen ser los cabecillas de esta rebelión. Por una parte, en 1 Enoc 6.3 se identifica al jefe como Semyaza, ante el cual los vigilantes juran comprometerse en su decisión a bajar a la tierra y cometer este acto. Y el mismo personaje aparece también señalado en otros pasajes como 1 Enoc 6.7, 9.7 y 10.11. Sin embargo, en el resto del libro se alude a un líder angélico diferente, que es Azazel. Y el hecho de que se nombre a dos
líderes diferentes, es una prueba de que no solo en la compilación final de 1 Enoch, sino también en la redacción concreta del libro de los vigilantes, lo que tenemos son varias tradiciones entrelazadas. Según los siguientes capítulos del libro de los vigilantes, llega un momento en que los 4 arcángeles, que aquí se identifican con Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, pero su número de identificación va variando dependiendo de los escritos apocalípticos, pues estos 4 arcángeles observan el mal en el mundo y denuncian la situación ante Dios, quien decide enviar al diluvio, encadenar a los vigilantes bajo los collados de la tierra hasta que llegue el día del juicio final, cuando los va a arrojar al abismo de fuego para que ardan eternamente, y además hacer que su descendencia, los gigantes, se aniquilen entre sí. En este momento es cuando se introduce en el relato la figura de Enoch, que hemos comentado anteriormente. La misión de Enoch es la de anunciar a los vigilantes el castigo inminente que se les va a imponer. Aunque los vigilantes le piden ayuda y Enoch escribe un memorial de súplica, la verdad es que la sentencia divina es firme y los vigilantes son castigados. Sin embargo, y esto es muy importante, los espíritus de los gigantes muertos van a quedar libres para tentar al hombre hasta la llegada del juicio final, produciendo de esta forma el mal en el mundo hasta nuestros días. Al provenir de seres inmortales, los gigantes, que es más o menos lo que pone un poquito en el texto, pues no pueden morir o ser destruidos por completo, por lo que a pesar de aniquilarse unos a otros, sus espíritus tienen que permanecer en la tierra. Su maldad proviene de su propia naturaleza, puesto que son el fruto de la unión de los espíritus y la carne, seres divinos y mortales, cuando estas dos esferas, celeste y terrestre, fueron separadas por Dios en su creación y no deberían mezclarse, mucho menos sin el consentimiento expreso divino. Bien, este mito de los vigilantes se erige como una de las tradiciones de mayor influencia en el contexto de la apocalíptica judía. Fuera del libro de los vigilantes podemos ver numerosas menciones a este relato y sus protagonistas, tanto dentro del ciclo de Enoch, en otras obras relacionadas con este patriarca, como fuera de este, en Jubileos, en el Testamento de los 12 Patriarcas, Apocalipsis siríaco de Baruch, por ejemplo. Y en ellas se van a ver variaciones del relato que he resumido brevemente. Por lo general, las referencias al mito de los vigilantes en obras posteriores tienden a incidir más en el pecado sexual de los ángeles y no tanto en la enseñanza de saberes celestiales a la humanidad, o saberes ocultos a la humanidad. Y se tiende a relacionar su falta y castigo con los de otros grandes pecados cometidos por la humanidad. No siempre aparece como una etiología del mal, como una explicación, sino que en numerosas ocasiones actúa solo como un paradigma, es decir, un ejemplo, entre otros tantos, del mal en la historia y el castigo divino correspondiente. Sin querer entrar en detalle en esta cuestión, me gustaría al menos mostrarles, por ejemplo, la relación que la epístola de Judas establece entre el castigo de los vigilantes y el destino de Sodoma y Gomorra, simplemente como Dado que la conservación de los apócrifos judíos ha tenido mayoritariamente lugar gracias a su difusión en contextos cristianos, no judíos, pues no es de extrañar que el cristianismo primitivo, que en origen no es sino uno de los grupos de ideología apocalíptica del judaísmo, vaya a hacerse también eco de la tradición enóquica. La influencia de 1 Enoch en el Nuevo Testamento puede extenderse a otros libros como pueden ser Mateo, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Epístola a los Romanos, 1 y 2 a los Corintios, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga, aunque es difícil establecer si se trata de influencias directas de este libro o indirectas a través de otras obras, de otros apócrifos. Sea como fuere, la influencia de 1 Enoch en obras posteriores es innegable. Antes de concluir con la presentación del mito de los vigilantes, cabe decir que esta tradición se suele poner en relación con el pasaje bíblico de Génesis 6, 1 a 4, que dice así:
Ahora bien, sucedió que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la superficie del suelo, y les nacieron hijas. Y observando los hijos de Dios que las hijas del hombre eran bellas, se procuraron esposas de entre todas las que más les placieron. Dijo entonces el Señor: mi espíritu no perdurará en el hombre por siempre, pues que él es carne, serán sus días 120 años. Existían por aquel tiempo en la tierra los gigantes, e incluso después de esto, cuando los hijos de Dios se llegaban a las hijas del hombre y les engendraron hijos, que son los héroes desde antaño, varones renombrados. Existe un consenso generalizado en el seno académico que considera que este pasaje de la tradición ya vista es la fuente primaria del libro de los vigilantes, entendiendo que dicha obra apócrifa es una ampliación de las oscuras referencias de Génesis a la manera de otros midrashim o relecturas bíblicas. Queda claro, con tan solo un vistazo a los 2 primeros versículos del pasaje bíblico, que ambas tradiciones mantienen alguna clase de vinculación, pues el fragmento también presenta una unión sexual entre seres de diferentes esferas. Los hijos de Dios, mencionados aquí, Bene y Elohim, interpretados como ángeles, y las hijas del hombre, Banot Adam, es decir, las mujeres. Además, en ambas obras se incluye una mención a la existencia de gigantes y se relaciona la historia de alguna manera con el diluvio. Sin embargo, el pasaje de Génesis es mucho más breve y enigmático que la versión escrita que tenemos del mito de los vigilantes en 1 Enoc, y no incluye algunos de los elementos clave del relato enóquico, como son la revelación de conocimientos celestiales a los hombres, la consideración negativa de la unión entre ángeles y mortales o la acción de sus descendientes, estos gigantes. Si se amplía la mirada no solo a este pasaje concreto de Génesis 6, 1 a 4, sino al conjunto de la tradición ya vista, de Génesis capítulos del 1 al 11, la historia primigenia de la Biblia no establece como causa principal del diluvio la mezcla ilícita de esferas que se denunciaba en el libro de los vigilantes, sino que, según Génesis 6:5, es decir, justo el versículo que sigue este pasaje, dice: viendo el Señor que era mucha la malicia del hombre en la tierra y que toda la traza de los pensamientos de su corazón no era de continuo, sino el mal, Dios decide actuar. Se encuentra aquí, por lo tanto, una explicación del mal basada más bien en la desobediencia humana, que contradice esa visión enóquica de que el mal tiene un origen en la esfera celeste. Por ello, yo abogaría, yo y otros investigadores, por una vinculación o relación diferente entre ambas obras. En mi opinión, lo que tenemos aquí, o lo que tenemos en Génesis 6, 1 a 4, son referencias a una historia que no se ha desarrollado del todo en la Biblia, pero que pululaba de manera oral entre el pueblo. Un mito oral que correspondería seguramente a una versión anterior o a una fuente común al mito de los vigilantes, que sí que tenemos conservado entero en 1 Enoc, y cuyo relato, y esto es importante, se habría adaptado en la versión final de la Biblia a fin de adecuarse a la ideología del redactor final, que claramente apuesta por la responsabilidad humana respecto al mal y a la llegada del diluvio, no la responsabilidad angélica. Así pues, frente al origen celeste del mal, lo que tenemos también en la tradición judía va a ser un origen terrestre. Para ello se hace referencia al pecado de Adán y Eva, incluido ya en el texto bíblico de Génesis 3. El relato yo creo que es conocido más o menos por todos, ¿no? La serpiente tienta a la mujer para que coma del único fruto, del único árbol prohibido del paraíso, que es el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, del que toma el fruto, da también de comer a su marido y se hacen conscientes de su desnudez. Ante el quebrantamiento de su voluntad, Dios va a responder castigando a todos los implicados. La serpiente será maldita entre los animales, teniendo que arrastrarse sobre su vientre y siendo mal considerada entre los humanos, de hecho es un animal impuro. En segundo lugar, la mujer habrá de padecer los dolores del parto y será subordinada a su marido.
Y por último, el hombre habrá de ganarse los frutos del campo con el sudor de su frente y terminará sus días volviendo al polvo del que fue formado. La primera pareja pierde el acceso al fruto del árbol de la vida y es expulsada del paraíso. Esto es el relato último. Tal y como se encuentra en Génesis 3, el relato no constituye una explicación del origen del mal o del pecado, sino que se trata más bien del primero de tantos ejemplos recogidos por la Biblia hebrea en el que se pone de manifiesto la naturaleza humana y se explica cuáles son las condiciones de vida de los hombres en la tierra, además de establecer que a cada mala acción llevada a cabo por el hombre pues corresponde un castigo divino. En la literatura apocalíptica también va a aparecer como un relato paradigmático y no tanto etiológico del mal en los primeros escritos. Este es el caso, por ejemplo, de la escueta referencia al episodio edénico incluida en el libro de los vigilantes del que hemos estado hablando. Al final del pasaje pueden leer, me dijo: este es el árbol de la ciencia, del cual comieron tu anciano padre y tu anciana madre, que te precedieron, adquiriendo sabiduría y abriéndoseles los ojos, de modo que advirtieron que estaban desnudos y fueron expulsados del paraíso. Después, la relación es muy breve y faltan algunos de los elementos clave, como por ejemplo la prohibición divina de tomar de ese fruto del árbol o la intervención de la serpiente. ¿Por qué? Pues justamente porque estamos en una obra que está más interesada en explicar el origen del mal con el mito de los vigilantes. El origen celeste prepondera en esta obra del siglo III antes de la era común sobre el terrestre. También tenemos referencias a este pecado de Adán y Eva en otra de las grandes obras apocalípticas, que es Jubileos. Es una reescritura bíblica que nos proporciona un relato prácticamente calcado al de Génesis 3, si bien con algunas interesantes variantes. Por ejemplo, nos muestra una descripción distinta a la expulsión de la pareja del paraíso, donde no hay mención del árbol de la vida, y en su lugar nos propone una cosa un tanto distinta. Dice el texto: luego les hizo vestidos de piel, se los puso y los echó del jardín del Edén. En aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos unos con otros en un mismo lenguaje e idioma. Dios expulsó del jardín del Edén a todo mortal que allí había. Todos fueron dispersados según sus especies y naturaleza, hacia el lugar que se les había creado. Pero solo Adán permitió cubrir sus vergüenzas entre todas las bestias y animales. Por eso fue ordenado en las tablas celestiales a cuantos conocen el temor de la ley que cubran sus vergüenzas y no se descubran como hacen los gentiles. Además de una expansión agádica sobre la pérdida del lenguaje de los animales, que recuerda un poco al episodio de la Torre de Babel, destaca aquí la inclusión de una digresión sobre la desnudez. Se trata de un motivo de identidad. La utilización de vestimenta para cubrir sus vergüenzas no solo va a separar a los hombres de los animales, sino también al pueblo judío de los gentiles, seguramente en referencia a la costumbre griega de desnudarse en el gimnasio o para competir en los juegos atléticos. Por lo tanto, el relato se utiliza aquí para introducir una crítica a la participación de la población en las actividades culturales extranjeras en esta época, en la misma línea que la denuncia de 1 Macabeos 1:13-15 y 2 Macabeos 4:12-14 de la asistencia de sacerdotes y de jóvenes judíos al gimnasio de Jerusalén en este mismo siglo. No obstante, dicho esto, Jubileos no solo incluye el relato de Adán y Eva en su reescritura bíblica, sino que también contiene la caída de los vigilantes. En esta ocasión, los ángeles custodios se nos dice que descienden a la tierra para enseñar al hombre lo que es justo y recto. Sin embargo, al ver a las mujeres ya en la tierra, no desde los cielos, como en el libro de los vigilantes, es cuando se sienten atraídos por ellas y se unen a ellas engendrando a los gigantes. El libro presenta a los ángeles caídos como un ejército encabezado por Mastema, un nombre que podríamos traducir como la persecución o la enemistad, quien consigue que Dios no destruya a todos los espíritus caídos, sino que una 10ª parte de ellos va a quedar bajo su mando con el fin de acosar, engañar y destruir a la humanidad, empezando por descarriar a los hijos de Noé.
Eso es lo que nos cuenta el libro de Jubileos. Así pues, en el siglo II, antes de la era común, vemos cómo la balanza se empieza a equilibrar un poco, incluyendo las dos principales interpretaciones al origen del mal en un mismo apócrifo, pero sin preponderar realmente una sobre la otra. Tradicionalmente se ha defendido una evolución de la concepción del origen del mal en la apocalíptica judía desde una primera defensa del origen celeste, allá en el siglo III antes de la era común, y paulatinamente cambiando hacia la defensa o la preponderancia del origen terrestre en el siglo I de nuestra era. Una línea de evolución que puede verse claramente si se comparan las dos obras que he comentado anteriormente con el Apocalipsis siriaco de David, que se data en el siglo I o quizás inicios del siglo II de la era común. Y en él se incide en la idea de que el pecado de Adán, al ser el primero, trae como consecuencia la proliferación de diferentes males en el mundo, mientras que la caída de los ángeles aparece solo citada y no desarrollada y, en cierta manera, supeditada a ese primer pecado. El texto comienza, como viste primeramente, al comienzo de la lluvia provocada por la nube, hubo en primer lugar aguas negras que descendieron sobre la tierra. Esa es la transgresión que cometió Adán, el primer hombre. Pues al hacerlo apareció la muerte, que no existía en su tiempo, se dio nombre al luto, se preparó la tristeza, se creó el dolor, se cumplió la fatiga en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es hasta el segundo párrafo cuando se puede leer: de estas aguas negras nacían nuevamente, es decir, hay cierta subordinación, otras aguas negras y las tinieblas fueron creadas a partir de las tinieblas. Adán corrió peligro y también los ángeles, pues ellos tenían en esa época libertad en esa época que fue creada. Algunos de ellos bajaron y se mezclaron con las mujeres, etc. No obstante, esta no es la única línea de evolución que podemos ver. También en el siglo I de nuestra era, o quizás inicios del segundo, tenemos otras obras más preocupadas por la existencia de una tendencia innata al mal en el hombre desde su creación, como es el caso del corazón maligno que nos propone el apócrifo de 4 Esdras, u otras obras donde los orígenes celeste y terrestre del mal parecen entretejerse, de cierta manera. Me refiero a aquellas obras donde hay una inclusión de una figura satánica o ángel caído en el relato de Adán y Eva, tal y como aparecen pues, en 2 Enoc, en el Apocalipsis de Baruch, Apocalipsis de Abraham o las versiones griega y latina de Vida de Adán y Eva. Todas ellas, como digo, de inicios de nuestra era. Unas cuantas. Según todas estas obras, no fue la serpiente como animal, sino el diablo, a través de ella, quien seduce a la primera pareja en el paraíso y logra su ruina, algo que en el texto de Génesis 3 no aparece. Esta figura va a obtener diferentes nombres dependiendo del apócrifo: Satán, Satanás, Satanael, Samael, Azazel. Pero en todos los casos se nos presenta como una figura en cierta medida opuesta, un contrapunto a la divinidad. No siempre fue así. Si leen con detenimiento la Biblia hebrea, verán cómo el término Satán actúa primeramente como nombre común con el significado de enemigo o adversario, por ejemplo en 1 Samuel 29:4 o en 2 Samuel 19:23. Su caracterización como potencia sobrenatural contraria a Dios y al hombre se va a ir formando poquito a poco. De hecho, el Satán que aparece en el libro de Job, que es uno de los más conocidos, no deja de ser uno de los ángeles que pertenece a la corte celestial y que deben obedecer a Dios. Por mucho que quiera ir en contra del hombre y buscar su desgracia, no puede ir más allá de lo que la dignidad le permita. La identificación de Satán con el animal del Edén no está falta de lógica. De hecho, aunque en Génesis no aparezca como tal, a lo largo de la Biblia hebrea se pueden encontrar ciertos pasajes que apuntan a una lucha entre dos potencias opuestas. Por un lado, Dios, y por otro, un ser primordial representado con forma alada, con forma de serpiente alada y o marina. Se trata de una reminiscencia de las mitologías del entorno donde esta confrontación es frecuente. Por ejemplo, en el ciclo de Baal, este dios ugarítico se enfrenta a Leviatán, que es un monstruo marino de 7 cabezas y cuerpo serpenteante
al que de hecho se hace referencia en Isaías 27:1. No obstante, también se conservan caracterizaciones positivas relacionadas con este animal y su culto como símbolo de protección y de bienestar. Estaba bastante extendido en este entorno oriental, tal y como nos prueba Daniel 14. Y este culto pues llegaría a Israel y sería abolido en tiempos de Ezequías. Y el hecho de que se relacione a la serpiente con un falso dios cuyo culto idolátrico se ha tornado abominable para el buen fiel, pues no sería sino una de las piezas que pudieron ayudar a su transformación como en figura satánica. Como en todos los procesos, se trata de una identificación, como digo, que se establece muy poquito a poco a lo largo del tiempo, de modo que en la versión griega del libro de Adán y Eva, que tienen aquí, no es del todo completa. El diablo y la serpiente mantienen cierta relación, pero aún son dos personajes distintos. Simplemente el texto es un ejemplo del diálogo que mantienen el diablo y la serpiente antes de hablar con la mujer. Vinculados pero no totalmente asimilables, pues en este apócrifo el diablo embauca no solo a Eva, sino antes también a la serpiente para lograr su propósito. La tiene que convencer de alguna manera para que le ayude sus planes. Pero ¿por qué busca el diablo tan desesperadamente la perdición de la humanidad? Pues precisamente porque les achaca la culpa de su propia desgracia. El texto es largo, pero me parece maravilloso, así que lo voy a leer, porque si no me da tiempo a explicar otras cosas, da igual, pero este texto hay que leerlo siempre. Nos explica la versión latina de vida de Adán y Eva. Insistió el diablo. Es un diálogo que está teniendo el diablo con Adán. Insistió el diablo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no has hecho nada? Sin embargo, por tu culpa fui arrojado. Precisamente el día en que fuiste formado, me arrojaron de la presencia de Dios y me expulsaron de la compañía de los ángeles. Cuando Dios inspiró en ti el hálito vital y tu rostro y figura fueron hechos a imagen de Dios. Cuando Miguel te trajo e hizo que te adorásemos delante de Dios y dijo Dios: he aquí que hice a Adán a nuestra imagen y semejanza. Entonces salió Miguel, convocó a todos los ángeles y dijo: adora la imagen del Señor Dios. Yo respondí: no, yo no tengo por qué adorar a Adán. Como Miguel me forzase a adorarte, le respondí: ¿por qué me obligas? No voy a adorar a uno peor que yo, puesto que yo soy anterior a cualquier criatura y antes de que él fuese hecho, ya había sido hecho yo. Él debe adorarme a mí y no al revés. Al oír esto, el resto de los ángeles que estaban conmigo se negaron a adorarme. Miguel me insistió: adora la imagen del Señor Dios. Y contesté: si se irrita conmigo, pondré mi trono por encima de los astros del cielo y seré semejante al Altísimo. El Señor Dios se indignó contra mí y ordenó que me expulsaran del cielo y de mi gloria junto con mis ángeles. De esta manera fuimos expulsados por tu culpa de nuestras moradas y arrojados a la tierra. Al instante me sumí en el dolor, porque había sido despojado de toda mi gloria, mientras que tú eras todo mimos y alegrías. Por eso comencé a envidiarte, y no soportaba que te exaltaran de esa forma. Asedié a tu mujer y por ella conseguí que te privaran de todos tus mimos y alegrías, lo mismo que había sido yo privado anterior. Así pues, la caída del ángel se explica precisamente por la envidia que experimenta tras la creación del hombre y que le lleva a rebelarse ante Dios, a ser expulsado de los cielos y a tomar represalias contra el hombre al verse privado de sus privilegios. Una magnífica forma, en mi opinión, de introducir a una potencia angélica en el relato de Adán y Eva, que nos lleva a preguntarnos realmente a quién debería achacarse la culpa del origen del mal en estos relatos. Al ser celestial que maquina contra la nueva criatura o al hombre que se deja embaucar. Yo ahí lo dejo. Para finalizar, algunos pasajes de vida de Adán y Eva nos proporcionan también una tercera posibilidad. Ni el diablo ni Adán son culpables de la introducción del mal en el mundo, sino la primera mujer, Eva. Alguien falta, hay que achacarle la culpa a quien sea, menos a Dios, a quien sea. Todo podría haberse evitado, según este apócrifo, si ella no hubiera caído en la tentación y hubiera respetado la prohibición divina. Numerosos son los pasajes en los que la protagonista femenina es señalada tanto por Adán como por el diablo y hasta
por ella misma, como en el primer texto de la diapositiva, donde repite 1000 veces he pecado, Dios, he pecado. Y termina diciendo, y todo el pecado en la creación ocurrió por mi culpa. Sentencia arbitraria. Dado que en el cristianismo tenemos también un amplio desarrollo de este episodio, pues no es de extrañar que ya desde sus orígenes podamos ver algunas referencias a estas consideraciones, como por ejemplo aquí en la primera epístola a Timoteo. Me imagino que no leo muy bien, así que les leo yo. Del mismo modo, también las mujeres con un porte modesto, que se arreglen con pudor y moderación, no a base de cabellos ensortijados, ni de oro o perlas o vestidos muy costosos, sino con buenas obras, que es lo que conviene a mujeres que hacen profesión de religiosidad. Que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni se arrogue autoridad sobre el varón, sino que está en silencio. Pues Adán fue formado primero, Eva después, y Adán no fue engañado. En cambio, la mujer, dejándose engañar, cayó en transgresión, pero se salvará por la maternidad con tal que persevere en la fe, en la caridad y en la obra de su santificación con moderación. En la línea de otros textos de la época, el pasaje pues, presenta el tema de la sexualidad, de la procreación, como elemento positivo e incluso salvífico del género femenino, en oposición a su engaño y falta en el paraíso, incluyendo también críticas al adornamiento o embellecimiento de las mujeres, que también se mencionaba en el libro de los vigilantes, que pudieran llevarlas a cometer uniones impuras o a desviarse de alguna manera en su papel de buenas madres y esposas. Si bien estos textos pueden ser considerados como misóginos a ojos de la sociedad actual, obviamente, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan nuestras tradiciones. Para la sociedad patriarcal judía, el valor de la mujer residía más que nada en su fecundidad y en su papel como procreadora. Según el ideal de la época, la mujer debía mantenerse lo más alejada posible del mundo exterior, sometida siempre a la potestad del padre o del esposo. Vincular el origen del mal con un personaje femenino encajaría muy bien como justificación de este orden social. La mujer ha de quedar siempre en un segundo plano, vigilada por el hombre y alejada de asuntos importantes simplemente por motivos de seguridad. No vaya a liar otra. En conclusión, podemos decir que existen numerosas referencias al problema del origen del mal en los escritos apocalípticos, aunque no sea uno de los temas principales o de los que más se habla. La panorámica que nos ofrecen las obras judías dista mucho de ser unitaria. Es cierto que podría verse cierta evolución diacrónica en el tratamiento del origen del mal en los apócrifos judíos. Aparentemente, la responsabilidad respecto a este origen del mal en el mundo de los hombres recae primeramente en la esfera celeste, hacia el siglo III antes de la Era Común, y pausa paulatinamente hacia el plano terrestre, preponderando esta explicación a principios de nuestra era. Sin embargo, como les digo, no es la única línea de desarrollo posible, de modo que en el siglo I tenemos también obras que continúan defendiendo la validez del mito de los vigilantes, como el libro de las parábolas, que incorporan la figura satánica al episodio edénico, como hemos visto en Vida de Adán y Eva, que retoman la noción de inclinación innata al mal propuesta por la literatura sapiencial, como sería 4 Esdras, que por cuestiones de tiempo no he podido traer aquí, pero que les recomiendo encarecidamente, o que apuestan incluso por una visión dualista de la realidad, y dicen hay bien y mal desde el principio, yo no me meto en cuál es el origen, esto es así, punto, como serían el Tratado de los Dos Espíritus o la regla de la guerra de los manuscritos de Manuel. Por lo tanto, no existe una evolución unilineal, sino multilineal. Diferentes interpretaciones o explicaciones coexisten en un mismo rango de tiempo, oponiéndose unas frente a otras, negándose, pero también combinándose y creando nuevas aproximaciones donde estas fronteras entre el origen celeste y terrestre del mal hemos visto que se derriban. Un panorama que no hace sino responder a la rica diversidad que el judaísmo, como comentaba al principio, presenta en torno al periodo del Segundo Templo. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.
gracias por tu disertación, por el origen del mal y la apocalíptica judía. Y ahora, tal como comentamos anteriormente, en la introducción de la jornada, abrimos un breve turno de preguntas para que, si tienen algún tipo de duda o desean ampliar algunos de los conceptos que ha presentado Macarena, lo puedan realizar. Genial, eso es que está todo muy clarito. Ha hecho un comentario sobre el tema de Enoch, de la influencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿En qué te basas en eso? Vale, me refiero no solo, vale, eso quizás lo tenía que haber remarcado bien, no solo a la influencia del mito de los vigilantes, que sí que aparecen a veces mencionadas, sino a un Enoch en general, porque como he comentado anteriormente, un Enoch es una obra muy amplia en donde cabe información de todo tipo, porque tenemos escritos, pues eso, desde el siglo III antes de nuestra era hasta justo comienzos del siglo I, más o menos. También hay influencia en el Nuevo Testamento en general, sobre cómo se presenta el final de los tiempos. Es que son tantos pequeños detalles. Si me mandan un correcto, tengo información más detallada, pero ahora mismo aquí no la tengo. Pero no es influencia, eso sí que quizás lo he explicado mal, no me refería solo a la influencia del mito de los vigilantes en el Nuevo Testamento, sino a la influencia del apócrifo en general, donde se hace una revisión de la historia, se hacen explicaciones sobre cómo son los diferentes cielos, los diferentes niveles, se habla de las tablas celestiales. Obviamente, al tratarse de apocalíptica, se habla del final de los tiempos, del juicio final. Hay muchísimos pequeños detalles de los que se puede rascar y ver cierta influencia luego en el cristianismo primitivo. Pero si me envían el correíto, yo le mando específicamente los evangelios. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay ninguna pregunta más, hacemos un breve descanso en torno a 5 o 10 minutos y continuamos con la siguiente ponencia del doctor José Antonio Antón Pacheco en torno al nexo entre filosofía y religión entre René Guémez. Así que nos citamos en 5 o 10 minutos, seamos breves y continuamos.